Buenos días, esta es la primera clase del cursado regular de Física de la Facultad de Agronomía de la UNR. Eh, en esta clase vamos a ver la primera parte del capítulo 1 de Mecánica. Voy a poner para presentar. Como siempre digo, los videos no están editados, así que puede haber errores, cosas, hay algún ejercicio que esté mal resuelto, algo, cualquier cosa lo dicen en comentarios. Si algún concepto no se entiende también, lo ponen en comentarios. Yo después lo leo y veo si hay algo que corregir o si hay que volver a explicar algo, lo vuelvo a explicar. También están las clases de consulta, que yo estoy los martes a las 9. Eh, bueno, estos son todos los temas que entran dentro del capítulo de mecánica. Los que están en negrita, que serían movimiento lineal, impulso lineal, conservación del momento lineal, choques y potencia, son los que se van a mencionar en esta clase. En primer lugar, esto de potencia yo lo quería ver acá, porque la última clase tuvimos trabajo y energía, eh, las magnitudes de trabajo y energía, habíamos visto que se medían en Joule, y las habíamos definido y todo. Y la potencia está muy relacionada con esto, porque la potencia es la relación entre el trabajo que se está realizando y el tiempo que se tarda en hacer ese trabajo. Entonces, van a ver que, así como la clase pasada veíamos que el trabajo se trabajaba en Joule, en este caso, como es una unidad de trabajo dividida en una unidad de tiempo, la vamos a trabajar en Joule sobre segundos a la potencia en el sistema internacional, que sería igual a watts o vatios. Eh, Después también podemos ver relación con otros tipos de unidades. Kilowatt, HP y CB serían horsepower y caballo de vapor, creo. Pero bueno, tampoco es algo tan fundamental. También eh, es importante entender la relación de watt como la parte eléctrica, lo vamos a ver sobre el final del cursado. Eh, la potencia la vamos a ver como ampera al cuadrado por ohmio, sería también igual a watt, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Eh, Quería empezar por la parte de potencia porque me parece que estaba muy relacionado con la última clase. Lo que sí acá agrega, que esto está un poco relacionado con lo que vamos a ver ahora en movimiento circular y después lo vamos a repasar, es que eh, el límite cuando delta t tiende a cero de la potencia se expresaría así, y si el trabajo vale eh, el producto escalar entre el vector fuerza y el vector desplazamiento, entonces sería esta expresión de acá. Podríamos reemplazar al trabajo por esto en la ecuación, y si en esta ecuación reemplazamos al trabajo por esto de acá y asociamos delta distancia con delta t, eso sería la velocidad. Entonces la potencia podría quedar expresada en fuerza por velocidad por coseno de alfa. Eso sería para cuando veamos movimiento circular, después lo vamos a repasar. Así que sobre todo era para que vean cuál es el concepto de potencia. Después, el centro en realidad de esta clase va por el concepto de momento lineal o cantidad de movimiento. Es una magnitud dinámica, también es una magnitud vectorial y nos sirve para expresar, eh, relacionar el movimiento y las fuerzas que lo causan. En este caso, vamos a tener un cuerpo circular de masa m
con una velocidad hacia la derecha en este caso, que sería la velocidad v. El momento lineal es el producto entre la masa y la velocidad. Se señaliza normalmente con la letra P. El momento lineal de una partícula lo vamos a señalizar con la letra P minúscula. Después vamos a ver otro momento lineal que sería de todo un sistema, que lo vamos a señalizar con P mayúscula. Lo que está ahí resaltado en amarillo es justamente esta definición de esta ecuación de acá abajo. ¿Y en qué unidades va a estar el momento lineal? Las unidades del momento lineal van a ser unidades de masa por unidades de velocidad. Entonces, si estaríamos en el sistema internacional, sería kilogramo metro sobre segundo, por ejemplo. El, el cambio del momento lineal, para estudiar la dinámica de una partícula, podemos analizar qué sucede si varía el momento lineal de la partícula respecto del tiempo. Para esto, entonces, derivamos el momento lineal respecto del tiempo. Cuando decimos que derivamos, porque ustedes quizá algunos todavía no cursaron esa parte en matemática, en realidad lo que estamos diciendo, una derivada de una curva, ya sea una curva recta o una curva eh, horizontal o una curva como sea, siempre va a ser la pendiente en esa curva, ¿sí? Y el concepto de pendiente quizás sí, ya lo han visto, en matemáticas seguramente lo deben haber visto, por ejemplo, cuando vieron la ecuación de una recta lineal, la pendiente es el cambio, ¿sí? Es cuánto cambia eh, en I ese valor según lo que valía X. Eh, entonces, una derivada, ustedes lo pueden ver siempre que hablemos de derivadas, que se usan mucho para definiciones de física, como una pendiente o como un cambio. Respecto del tiempo van a ser casi todos los que presentemos. Eh, para esto entonces derivamos el momento lineal respecto del tiempo. Van a ver, esto cuando les enseñamos la definición de velocidad también, la velocidad es la derivada de eh, la distancia recorrida en función del tiempo. Entonces, no se asusten, todas estas D son de derivadas. Decíamos que el cuerpo tenía una masa y una velocidad y eso le daba un momento lineal. La derivada del momento lineal respecto a la derivada del tiempo la podríamos expresar como el momento lineal es la masa por la velocidad, ¿sí? Entonces, podríamos asociar, dejar afuera de esto a la velocidad y verlo así, teniendo en cuenta que es como el límite cuando ese delta t tiende a cero, y acá nos queda la velocidad en función del tiempo, que sería la aceleración. Y si nos quedó entonces en este término masa por aceleración, ¿qué sería la masa por la aceleración? Lo que habían visto exacto en la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton decía que la fuerza o la fuerza resultante era igual a la masa por la aceleración. Entonces, eh, lo que podríamos expresar con esto es que eh, según la segunda ley de Newton, para cambiar el momento lineal se necesita que el valor resultante sea distinto de cero, ¿sí? Eso sería expresar la segunda ley de Newton en base al momento lineal. Acá estaríamos, lo que está expresado acá es que
la derivada del momento lineal en función del tiempo es igual a la resultante. Si la resultante fuese cero, no está cambiando el momento lineal. El momento lineal se estaría manteniendo. Estas expresiones indican que el cambio instantáneo, la derivada del momento lineal respecto del tiempo, es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula. Eso sería en sí toda la parte de las derivadas y este paso, cómo de acá se pasa a derivar en este término. No sería importante que ustedes lo entiendan, sino que está la explicación completa para que si ustedes avanzan, ven el cursado y después quieren volver a ver y entender mejor cómo se define esto, después de entender lo que son las derivadas, vengan a ver de nuevo la clase. Eh, Ahora vamos a ver qué sería el momento lineal para un sistema de partículas. Este es el que ya les había anticipado antes, que lo simbolizamos con P mayúscula. El momento lineal de un sistema de partículas es la suma vectorial de los momentos lineales de las partículas que componen el sistema de partículas. En un sistema de partículas, nosotros si lo estamos haciendo para un ejercicio, vamos a tener dos o tres partículas, pero podrían ser n partículas, podrían ser muchas partículas. Eh, y la sumatoria de estos vectores, cuando tenemos acá el símbolo de sumatoria de una magnitud que es vectorial, siempre tienen que interpretarlo como la sumatoria de todos esos vectores en X más la sumatoria de todos esos vectores en Y, y después hacer, según Pitágoras, la diagonal para calcular el vector resultante, ¿sí? Siempre que tengan que hacer sumatoria de vectores, van a tener que hacerlo en X y en Y, para después calcular el vector resultante con Pitágoras, que les va a quedar en diagonal. Eso ya lo hicimos cuando hacíamos sumatorias de fuerzas. Para el momento lineal sería lo mismo. Eh, pero ahora estaba viéndolo solo conceptualmente, ¿no? Eh, Acá tenemos otra definición. Un segundo que la ventanita me tapa ahí. Ahí está. El cambio, la derivada respecto del tiempo, del momento lineal de un sistema de partículas es la fuerza resultante externa aplicada al sistema. ¿De dónde viene esto? Nosotros decíamos que delta P sobre delta T era igual a la resultante. Y la resultante en un sistema de partículas serían todas las fuerzas internas y todas las fuerzas externas. Pero ¿qué pasa? Eh, la sumatoria de todas las fuerzas internas, la tercera ley de Newton lo que nos decía es la ley de acción e interacción, que decía que si había una partícula de ese sistema que está haciendo una fuerza sobre otra partícula de ese mismo sistema, la segunda partícula estaba haciendo una fuerza de igual magnitud, distinto, igual dirección, distinto sentido y mismo módulo sobre la primer partícula, ¿sí? Entonces, sería como que las fuerzas internas se terminan siempre simplificando entre sí y entonces va a terminar dependiendo siempre de las fuerzas externas. Las fuerzas internas en un sistema son el resultado de la interacción entre las partículas que lo forman. Por lo tanto, su resultante es nula. Se van a simplificar todas las fuerzas internas. Las fuerzas internas no pueden modificar el momento lineal del sistema de partículas. Si estamos analizando ese sistema de partículas, no se va a modificar el momento lineal por fuerzas internas. Si estamos analizando una sola partícula de ese sistema de partículas, sí puede ser que se modifique el momento lineal, ¿sí? Lo que se mantiene es el momento lineal de todas las partículas juntas, que sería este, el P mayúscula, ¿sí? El momento lineal de todas las partículas juntas es lo que se mantiene constante, siempre y cuando no se aplique ninguna fuerza externa. Eh, entonces, si la suma de las fuerzas exteriores resultantes, las fuerzas exteriores, es nula o no hay ninguna fuerza exterior, ¿qué vamos a tener?
que el momento lineal del sistema de partículas se mantiene constante. Si el momento lineal del sistema de partículas se mantiene constante, esto quiere decir que si lo vemos en este momento y lo vemos en un momento posterior, el sistema de partículas tiene el mismo momento lineal. De acá es que P antes va a ser igual a P después, o P inicial va a ser igual a P final, es lo mismo como lo expresen, pero eh, esto lo vamos a aplicar mucho en la práctica y lo vamos a hacer con algunos ejercicios un poco más adelante. Teorema de conservación del momento lineal. Los teoremas de conservación, siempre que haya un teorema de conservación, se basan en alguna magnitud y están explicando por qué esa magnitud se mantiene en el valor, ¿sí? Conservación hace referencia a que la magnitud de la que se va a hablar se va a mantener, ¿sí? Y va a explicar en qué condiciones de esa magnitud se mantiene en ese valor. Eh, si la resultante de las fuerzas exteriores que actúa sobre un sistema de partículas es nula, el momento lineal del sistema se conserva. Si no hay fuerzas exteriores, prefiero usar externas, pero bueno, exteriores. Si la sumatoria de las fuerzas externas es igual a cero, entonces el momento lineal del sistema de partículas se mantiene constante. Que no quiere decir que de cada una de las partículas no esté cambiando el momento lineal. Eso vamos a ir viéndolo y se va a quedar muy claro cuando veamos los ejercicios. Veamos ahora otra, vamos a definir ahora lo que es el impulso y vamos a ver cuál es su relación con el momento lineal. Tenemos una sola partícula acá, ¿sí? Está esta partícula que, igual que antes, tenía una masa y una velocidad, entonces tiene un momento lineal pi. Esto es en el tiempo 1, ¿sí? Se le aplica una fuerza, entonces en el tiempo 2 va a tener eh, una velocidad diferente, porque al haberse aplicado una fuerza, se le dio una aceleración, entonces cambió la velocidad y al tener otra velocidad va a tener un momento lineal diferente, ¿sí? La fuerza que se le aplicó eh, la vamos a interpretar como fuerza media para definir el impulso y vamos a decir que la masa por la aceleración media es igual a la masa por la variación de la velocidad en función de la variación de tiempo que hubo. Tengan en cuenta que nosotros siempre veíamos ahora que se aplicaba una fuerza como, bueno, se aplicó una fuerza como si paso de no estar aplicando esa fuerza a estar aplicando esa fuerza de manera cualitativa, ¿sí? Como que no había nada de fuerza y después hay 2 newton de fuerza. En realidad, cuando, si yo quiero hacer una fuerza sobre algo, ¿sí? Eh, cuando voy acercando, por ejemplo, el dedo acá para hacerle fuerza sobre la mano, en el momento en el que está apenas en contacto, todavía no está haciendo fuerza, y a medida que yo voy empujando más el dedo, va, eh, va de manera gradual aumentando esa fuerza. Entonces, en el momento en el que empieza a aumentar esa fuerza, sería esto así, la fuerza llega a un pico máximo y después se va reduciendo cómo se aplica esa fuerza. Pero yo, cuando le hice la fuerza sobre un objeto, sobre algo, la estuve aplicando por cierto tiempo y no tuvo siempre el mismo valor esa fuerza, no tuvo siempre el mismo módulo esa fuerza. Pero sí nos sirve para interpretar y trabajar de manera matemática el cálculo de la fuerza media y suponer en este ejercicio que esta fuerza media, que sería el concepto de fuerza media, no es igual al concepto de fuerza promedio,
una fuerza promedio sería un poco más abarcativo, ¿sí? Pero ustedes siempre digan fuerza media porque la fuerza media siempre es, eh, universalmente, siempre se entiende como la fuerza que se realizó en determinado delta T, ¿sí? Por eso el concepto de fuerza media y no fuerza promedio. Eh, Sería lo mismo interpretarlo como que se aplicó esta fuerza media durante todo este tiempo, ¿sí? Y ahí es donde entra la variable que vamos a definir ahora, la magnitud impulso, que es la fuerza media por el delta T. Por delta T, cuando digo por delta T, en este caso a veces decimos por y nos referimos a dividido, ¿sí? Es el producto, ¿sí? Entre la fuerza media y delta T en este caso. Lo simbolizamos con J y también es una magnitud vectorial, porque la fuerza es un vector y delta T es un escalar. Entonces, si multiplico un vector por un escalar, me sigue quedando un vector. El, el impulso de una fuerza es el producto entre el vector fuerza media y el tiempo que está en el que esa fuerza está actuando. Bueno, el impulso de una magnitud vectorial, si lo vemos reflejado, lo podemos descomponer como la masa por delta V, ¿sí? Porque la fuerza era la masa por la aceleración. Entonces, la aceleración nos queda, eh, podemos simplificar ahí los tiempos y nos queda delta V. Y si es la masa por delta V, sería la masa por V final menos la masa por V inicial, que eso es la variación del momento lineal, ¿sí? Entonces, la variación del momento lineal es igual a J, ¿sí? Variación del momento lineal. Eso justo ahora en la próxima diapositiva lo aclaramos de nuevo, pero es variación del momento lineal igual a J. Las unidades de J va a ser unidades de fuerza por unidad de tiempo. Entonces va a quedar en unidades de Newton por segundo, sería en el sistema internacional, que sería igual a kilogramo por metro sobre segundo, ¿sí? O sea, son las mismas unidades que el momento lineal, pero siempre hay que tener en cuenta, incluso acá tenemos una diapositiva para resaltarlo, no es lo mismo impulso y momento lineal. Sí es lo mismo el impulso y variación de momento lineal. El impulso de una fuerza coincide con la variación de momento lineal del cuerpo al que se aplica. Para un mismo impulso, mientras mayor sea el tiempo que actúa una fuerza, menor será esa fuerza. Eh, Esta última oración da para introducir y justamente explicar con unos ejemplos, eh, ejemplos prácticos, cómo actúa este impulso y algunas utilidades que se han realizado para eh, tratar de definir bien este impulso. Ejemplos por ahí que voy a mencionar esos dos que están ahí anotados, me lo anoté para no olvidarme. El airbag en los autos, que ahora los autos nuevos que se van creando ya es obligatorio que tienen airbag. El airbag lo que hace es abrir toda una masa de gas, ¿sí? Para que cuando un auto choque, la fuerza media que recibe la persona se reduzca. Si el auto va a 100 kilómetros por hora y choca, ¿sí? Eh, y choca contra algo que lo inmoviliza, pasa a 0 kilómetros por hora, ¿sí? Eh, la variación del momento lineal va a ser desde la masa del auto a por 100 kilómetros por hora hasta 0, ¿sí? En el caso de la persona que está en el auto,
la variación del momento lineal va a ser la masa de la persona multiplicado por la velocidad a la que iba el auto. Esa sería el momento lineal inicial. Y el momento lineal final sería cero. Entonces, eh, la variación del momento lineal va a ser J, va a ser el impulso, ¿sí? Y lo que hace el airbag es hacer que el tiempo que nosotros pasemos desde ese momento lineal que veníamos con el auto andando hasta que el auto se detuvo del todo, sea más largo, ¿sí? Porque inmediatamente el airbag se infla, entonces a medida que nosotros estábamos deteniéndonos, el airbag se va desinflando y eh, el tiempo de contacto de nosotros con el entorno del auto se hace más largo. Entonces, el airbag lo que actúa es aumentando este delta T, y si este delta T aumenta, la fuerza media que recibió nuestro cuerpo es menor, ¿sí? Entonces, no afecta el impulso. El airbag, el impulso que recibimos termina siendo el mismo, pero sí afecta la fuerza que recibió nuestro cuerpo, ¿sí? Lo mismo, un caso típico, eh, en la cuestión de, yo juego al rugby, en las reglas del rugby está, está prohibido taclear sin brazos. Uno no puede ir así con el hombro a taclear, con los brazos así para abajo, no, no puedes ir a taclear. Siempre es obligatorio taclear con brazos. Poner los brazos así y agarrar al oponente para eh, taclearlo. Esa regla también responde a que cuando uno hace un tackle poniendo los brazos, eh, termina teniendo mucho más tiempo de contacto la persona que está tacleando con el jugador que está siendo tacleado. Entonces también afecta aumentando el, el delta T. Un tackle con brazos siempre es un poco más largo que un tackle sin brazos. El tackle sin brazos es penal y muchas veces te sacan amarilla. Y al aumentar el delta T, hace que cuando vos lo tacleas al otro, le terminás tirando menos fuerza, reduciendo la fuerza con la que lo terminás tacleando, ¿sí? Bueno, por eso en las reglas del rugby está prohibido taclear sin brazos. Eh, bueno, esos eran dos ejemplos, me gustaba, justo para mencionar un poquito del rugby también me gustaba. Eh, Veamos ahora que ya vieron lo que es el impulso, vamos a definir lo que son los choques, después viene toda la parte de práctica. Vamos a leer todo lo que dice la diapositiva. Yo claro si hay algo que haya que aclarar. Choque o colisión es el evento que tiene una muy corta duración, o sea, cuando delta T es muy pequeño. Durante un choque actúa una fuerza muy grande. Eh, si el sistema está constituido por todas las partículas que interactúan durante el choque, esas fuerzas son internas y por lo tanto no cambia el momento lineal del sistema de partículas. Cuando se produce un choque, eh, se consideran nulas todas las fuerzas externas porque se da en una duración muy corta y porque son mucho más grandes las fuerzas internas en el choque. Entonces, el momento lineal del sistema será constante y no va a cambiar su centro de masa. El concepto de centro de masa ya lo habíamos visto antes, eh, ni el estado de movimiento. Cuando dos partículas chocan, siempre en todo choque, P antes va a ser igual a P después, porque las dos partículas las estaríamos interpretando como parte del mismo sistema, ¿sí? No se estaría considerando, si yo estoy analizando una sola de esas partículas, ahí sí, según como uno define el sistema, podría ser que
lo otro aplique una fuerza externa. Pero si yo veo el todo del choque, las dos que están chocando, como un sistema, el momento lineal de ese sistema antes y el momento lineal de ese sistema después se mantiene. Entonces, el momento lineal de A más el momento lineal de B, eso sería el momento lineal de las dos partículas antes, que acá está expresado como masa por velocidad, va a ser igual a el momento lineal de la partícula A después, más el momento lineal de la partícula B después, que sería esto que está expresado acá. El valor prima, el apóstrofe S, dice que sería la velocidad después y la otra velocidad después. Esta expresión debe ser tratada vectorialmente. Eso es importantísimo, porque el momento lineal es una magnitud vectorial. Entonces, en realidad, cuando trabajemos con esto, nosotros tendríamos que decir que en X sucede todo esto, o sea, esto sería B en X, B en X, B en X y B en X, y en Y también sucede esto. Entonces, esto sería BA en Y, BB en Y, BA después en Y y BB después en Y, ¿sí? Todo hay que trabajarlo siempre de manera vectorial si estamos hablando de vectores. En todo choque se debe conservar el momento lineal total del sistema. El momento lineal del sistema antes del choque debe ser igual al momento lineal del sistema después del choque. Si no entendieron lo de vectorialmente, no se preocupen que lo vamos a ver con un ejercicio y con un ejercicio queda mucho más claro. Vamos a ver algunos tipos de choque y esto es importante entender que ahora los vamos a clasificar en función de su energía cinética. ¿Se acuerdan que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? ¿Sí? Para calcular en un sistema de partículas eh, la energía cinética, yo tendría que hacer un medio de la masa A por la velocidad A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad B al cuadrado. Eso sería la energía cinética antes. Y para ver la energía cinética después, tendría que hacer un medio de la masa A por la velocidad después A al cuadrado, más un medio de la masa B por la velocidad después B al cuadrado. Eh, Eso sería para analizar los choques y obvio, siempre hay que tener en cuenta que, como decía Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hablar de energía cinética, pero la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿sí? Entonces, en el choque inelástico, la variación de energía cinética es menor a cero, como en todos los choques, P antes igual a P después. Y existe un tipo particular de choque inelástico que es cuando es totalmente inelástico que los cuerpos quedan unidos. ¿Sí? Ese es un tipo particular de choque inelástico. Eh, ¿Qué pasa con la energía en el choque inelástico? ¿Por qué disminuye la energía cinética? Porque la energía cinética que había inicial, una parte de esa energía se transformó en otros tipos de energía. Se transformó en la deformación de un auto, se transformó en sonido, se transformó en calor, pero hay una parte de esa energía que se transforma en otro tipo de energía. Sobre todo, la mayoría de esa energía es que se deforma un cuerpo cuando chocan dos autos, por ejemplo, suele ser un choque inelástico, o eh, que se transforme en calor también podría ser, pero siempre hay una parte de la energía cinética que se transforma en otro tipo de energía. Normalmente se transforma en otro tipo de energía no aprovechable, ¿sí? No es que se transforma en calor y es energía aprovechable. Igual estaría mal decir que se pierde energía. Se reduce la energía cinética, no se pierde energía, se transforma en otro tipo. Eh, Ejemplo de choque inelástico. Bueno, el ejemplo de un tackle es un choque inelástico. Si quedan unidos porque hizo bien el tackle, sería un choque totalmente inelástico. El ejemplo de
casi todos los ejemplos son choques inelásticos de cosas que choquen. Ahora van a ver más claro cuáles no son inelásticos y los vamos a mencionar. Otro tipo de choque, el choque explosivo. La variación de energía cinética es mayor a cero. Como en todos los choques, P antes igual a P después, la variación de energía cinética es mayor a cero. Entonces, que la energía cinética inicial recibió energía de alguna otra manera, ¿sí? ¿Qué es lo que está aumentando la energía cinética en un choque explosivo? Normalmente es energía química que está haciendo que aumente la energía cinética. Se llama explosivo porque, ¡boom!, explota algo. Entonces, en los ejercicios que vamos a ver, hay uno de una roca que se dinamita. eh, Puede ser el choque entre autos, podría ser explosivo si se da que, aparte del choque, pasa algo con la nafta y la nafta hace que explote. ¿Sí? Choque entre dos bicicletas, sí o sí va a ser inelástico, porque no, siempre que choquen dos bicicletas no va a haber algo que explote. Bueno, y para explosivo también podría ser algún otro material, pero normalmente hay algo químico que está explotando y que está dando la energía cinética al sistema. Y el último tipo de choque es difícil encontrar casos, es el choque elástico, es difícil encontrar casos en la realidad. Eh, lo- los ejemplos reales que existen son de choque de partículas atómicas, de átomos, eh, y después se usa mucho para ejercicios de física como choque elástico, el ejemplo de las bolas de billar, las bolas de pool, ¿sí? Porque cuando chocan dos bolas de pool, normalmente son de un material que se deforma muy poco, se pierde poca energía porque son las dos bien esféricas, entonces es lo más cercano a que se puede visualizar como un choque elástico, ¿sí? En los choques elásticos es como que se mantiene la energía cinética, no se transforma a ningún otro tipo de energía. También tengan en cuenta que si dos bolas de billar chocan, hacen ruido, pero la energía de una onda de sonido es muy baja, ¿sí? Eh, es bastante despreciable lo que se pierde en sonido en un choque de dos bolas de billar. Bueno, estos son todos los ejemplos. Ahora vamos a ir haciendo los ejercicios. Yo los voy a ir haciendo medio rápido porque ustedes pueden frenarlo y volver a verlo. Es recomendable que tengan la calculadora y que lo vayan siguiendo. Creo que no son exactamente los mismos que hicimos en las clases de práctica, pero son muy buenos ejemplos también y les va a servir un montón para practicar. Eh, el punto uno, ¿cuál es el momento lineal de un camión de 1000 kilos cuya velocidad es 20 metros por segundo? ¿Qué velocidad debe alcanzar un camión de 5000 kilos para tener el mismo momento lineal? Para calcular el momento lineal, tiene que ser la masa del camión por la velocidad del camión. Entonces, el módulo del momento lineal es 20.000 kilogramos metro por segundo. Fíjense que acá está anotado segundo a la menos uno. Segundo a la menos uno es como dividido segundo, ¿sí? Elevar a la menos uno es como dividir. En la parte técnica, normalmente cuando vayan a un libro o algo así, es muy probable que las magnitudes las vean así, expresadas como elevado a la menos uno si está abajo dividiendo, o a la menos 2 si estaba abajo dividiendo dos veces, ¿no? Eh, y sin exponentes si estaban arriba multiplicando las unidades. El módulo de momento lineal es 20.000 kilogramos metros sobre segundo. Y después hay que calcular la velocidad que debe alcanzar un camión de 5000 kilos para tener el mismo momento lineal. Entonces, quiero llegar a un momento lineal de 20.000 kilómetros sobre segundo y tiene una masa de 5000 kilos, ¿sí?
Uso la misma función que usé al principio, pero pasé la masa dividiendo al momento lineal. Entonces la velocidad es de 4 metros por segundo. El módulo de la velocidad es 4 metros sobre segundo. Vamos a otro ejercicio. Eh, en ese primer ejercicio era solo para aplicarlo, bien sencillo. En este ejercicio me gusta que nos ayuda este ejercicio a resaltar que es una magnitud vectorial, entonces vamos a tener que trabajar como si fueran vectores. Un cuerpo cuya masa es de 50 kilogramos se mueve a 10 metros sobre segundo en dirección oeste-este, mientras otro cuerpo de 25 kilogramos se desplaza en dirección sur a norte a 15 metros por segundo. Ambos cuerpos colisionan y quedan unidos. ¿Qué tipo de choque es? Si quedan unidos, es un choque totalmente inelástico. Calcule la velocidad de ambos, el módulo, la dirección y el sentido, luego del impacto. Calcule el cambio de la energía cinética del sistema y diga de qué tipo de choque se trata. Ya sabemos que es totalmente inelástico, pero hay que justificarlo igual con el valor de cambio de energía cinética, ¿sí? Porque así es como se justifica qué tipo de choque es, a pesar de que sabemos que es un choque totalmente inelástico porque quedan unidos los dos cuerpos. En la situación antes, tenemos un cuerpo yendo hacia el este y otro cuerpo yendo hacia el norte. En la situación después, los dos cuerpos van a ir juntos. Entonces, sí o sí, van a salir hacia el noreste, ¿sí? Es la única posibilidad. Si chocan dos cosas así, van a salir juntas hacia allá. Porque si no, es la única forma posible porque se tiene que mantener el momento lineal. El momento lineal en X antes va a ser igual al momento lineal en X después. Fíjense que como los momentos lineales eh, están uno en X y el otro en Y, en la situación antes voy a tener el momento lineal de todo el cuerpo 1, ¿sí? Que sería la masa 1 por la velocidad antes de 1, sería 50 por 10. Y en la situación después, el momento lineal después va a ser la suma de las dos masas por la velocidad en X que tenga estos dos cuerpos juntos, ¿sí? Entonces, de acá puedo despejar cuánto es esta velocidad en X después que tienen los dos cuerpos juntos. Paso las masas dividiendo al momento lineal en X antes y me da que la velocidad en X después es 6,66 metros sobre segundo. Y el mismo planteo lo tengo que hacer para el momento lineal en Y. El momento lineal en Y antes es, todo este cuerpo tiene su momento lineal en Y. Antes, el cuerpo 1 no está afectando en el momento lineal en Y. Y después voy a tener los dos cuerpos juntos, pero afectado por la velocidad en Y. Entonces, así puedo, más o menos la misma cuenta, pero con los distintos valores de los momentos lineales, me queda que la velocidad en I después son 5 metros sobre segundo. Entonces, si esto se está desplazando 6,66 metros sobre segundo hacia la derecha y 5 metros sobre segundo hacia arriba, puedo calcular la velocidad en diagonal. La velocidad en diagonal sería, como Pitágoras, 8,33 metros sobre segundo sería la velocidad en diagonal. Había otras formas de resolverlo, quizá. Eh, Ustedes podrían haber planteado, por ejemplo, en lugar de estar calculando las velocidades, directamente hacer el P en X después y el P en Y después, y con eso hacer Pitágoras, y les va a dar el mismo momento lineal
final, pero bueno, en este caso lo había hecho calculando las velocidades. Esta velocidad después la tendría que multiplicar por la suma de las dos masas para calcular cuánto es el momento lineal después. Eh, Acá están los puntos cardinales. Si este sería el triángulo, tengo que definir el ángulo alfa para poder explicar bien hacia dónde está yendo. Tengo que incorporarle el cálculo de la dirección, que sería definir este ángulo alfa. Entonces, este ángulo alfa va a ser el opuesto, que sería BNI después, sobre el adyacente, que sería BNX después. ¿Sí? Entonces ahí podría calcular cuánto es el ángulo alfa y ahí tendría que decir, la respuesta es 36,9 grados. Y yo lo calculé desde el este hacia el norte, ¿sí? Normalmente se definen desde el norte hacia la diagonal. Entonces el valor, eh, yo podría decir que sería norte. ¿Cuánto sería el complementario de 36,9? El complementario de 36,9, oeste. Eh, bueno, eso si no, si quedan dudas, ahí lo vuelven a calcular. Fíjense que es el mismo proceso que hacíamos cuando sumábamos vectores, cuando trabajábamos con la fuerza o cuando trabajábamos con la velocidad. ¿Sí? Lo podríamos haber trabajado todo esto en unidades de momento lineal y tener el momento lineal en Y, el momento lineal en X y calcular, y el ángulo nos tiene que dar 36,9 grados, igual, si está trabajando con momento lineal. Y después la parte del ejercicio que nos pedía la variación de energía cinética, para eso tengo que calcular. La energía cinética después va a ser un medio de las dos masas juntas por la velocidad después elevado al cuadrado. Y la energía cinética antes va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado. ¿Sí? Estos valores, como habíamos dicho que era un choque totalmente inelástico, esperaríamos que nos dé un valor negativo, ¿sí? O sea que esto de acá sea más grande que la energía cinética después. Cuando hacemos el cálculo, nos da efectivamente la variación de energía cinética menos 1021 joule, ¿sí? Entonces, podemos afirmar con esto que es un choque inelástico y era particularmente totalmente inelástico porque quedaban unidos, ¿sí? Entonces, el ejercicio 4, ¿qué tipo de choque es? Es. Bueno, el ejercicio 5 dice, se dinamita una roca y se fragmenta en tres pedazos. Dos de ellos salen despedidos en ángulo recto y sus masas y velocidades son respectivamente 10 y 20 kilogramos. Y 15 y 10 metros sobre segundo. La velocidad del tercer pedazo es 5 metros sobre segundo. ¿Cuál era la masa de la roca? En la situación antes está la roca toda junta, los tres pedazos de roca quietos ahí, unidos. Y en la situación después hay dos que salen a 90 grados, ¿sí? Si estos dos salen así a 90 grados, uno hacia arriba y uno hacia la derecha, dibujé. El tercero, por el tema de la conservación del momento lineal, sí o sí tiene que salir al cuadrante opuesto, ¿sí? Si estos dos estaban delimitando el primer cuadrante, este tiene que salir sí o sí al tercer cuadrante. Eh, y lo que nos pide es cuál era la masa de la roca, ¿sí? ¿Qué vamos a tener que hacer? P antes
igual a P después, lo vamos a tener que trabajar también en X y en Y. Vamos a ver cómo nos da. P antes en X era cero. P antes en Y era cero. ¿Sí? Entonces, como P antes en X y P antes en Y es cero, directamente lo que voy a decir es que P después en X es cero, ¿sí? Y P después en Y también es cero, ¿sí? Porque P antes en X era cero. Entonces, eh, P después en X, también por las partículas que me quedaron, es la masa 2 por la velocidad 2 menos la masa 3 por la velocidad 3 por un coseno. Esto depende del coseno acá que estoy usando, depende de cómo haya hecho acá el dibujo. Yo dibujé eh, como ángulo alfa el ángulo de el pedazo 3 con respecto al eje X. ¿Sí? Entonces voy a usar el coseno para calcular la componente en X de este momento lineal. ¿Sí? Entonces uso el coseno para la componente en X de este momento lineal. Si yo lo planteo así, yo quisiera saber cuánto vale esta masa 3 para después sumar las tres masas, ¿sí? Eh, en esta primera ecuación sé cuánto vale la masa 2, sé cuánto vale la velocidad 2, no sé cuánto vale la masa 3, que es lo que quiero averiguar, y sé cuánto vale la velocidad después 3. No sé cuánto vale ese ángulo alfa, ¿sí? Entonces, eh, no podría, no podría resolverlo directamente de esta forma. Quizá hay otra forma de resolver este problema. Si encuentran una forma más fácil, me lo ponen en comentarios. Yo esta resolución la tenía hecha en un PowerPoint hace algunos años, capaz que hay otra forma más fácil. Después planteo P en I, sería la masa 1 por la velocidad en 1 menos la masa 3 por la velocidad 3 por el seno de alfa. De nuevo me encuentro con esta ecuación de acá en la que no sé ni la masa ni el ángulo alfa. Pero la ventaja ahora es que tengo estas dos ecuaciones y en las dos ecuaciones tengo las mismas dos incógnitas. Son dos ecuaciones independientes que tienen las mismas dos incógnitas, masa 3 y alfa. ¿Sí? Entonces, este sistema de ecuaciones lo puedo resolver. Para resolverlo, ¿cómo hago? Por sustitución. Capaz que había una forma más fácil de hacerlo. Igual después me dicen si alguien encontró una forma más fácil. Pero por sustitución, despejo la masa 3 en la primera ecuación. Todo esto lo pongo en lugar de la masa 3 en la segunda ecuación. Y acá en esta segunda ecuación me quedó expresada así. Tengo que ir simplificando los términos y trabajando algebraicamente hasta poder despejar cuánto vale el ángulo alfa, ¿sí? Porque acá tengo toda la expresión y lo único que no conozco acá es masa 1, velocidad 1, masa 2, velocidad 2, velocidad 3, coseno del ángulo que no sé cuánto vale, velocidad 3, seno del ángulo que no sé cuánto vale. Entonces, yo lo que tengo que saber es cuánto vale ese alfa. Eh, Va a ser más sencillo si tratamos de asociar el coseno y el seno para que no se quede la tangente. Entonces, eh, lo vamos a ir ordenando esto. Eh, Vamos a directamente acá, fíjense que es multiplicación, multiplicación, división, multiplicación, esto se multiplica, todo esto multiplicado. Estos paréntesis directamente se pueden sacar. Y esto quedaría multiplicando y este término acá dividiendo. Eso es lo que hace en este paso de acá. Directamente saca los paréntesis sin tener que hacer mucha corrección. Nos quedó seno dividido coseno. La velocidad después 3 se puede simplificar, ¿sí? Eh,
Bueno, si se simplificó la velocidad 3 es porque seguramente había una forma más fácil de hacer este cálculo. Eh, si seno es igual al opuesto sobre hipotenusa y coseno es igual al adyacente sobre la hipotenusa, la tangente es el opuesto sobre el adyacente y la tangente también es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Entonces, esto, seno de alfa sobre coseno de alfa, lo podríamos simplificar como tangente de alfa. Y fíjense, si esto es tangente de alfa, este lo voy a pasar restando y menos masa 2 por B2 después lo paso dividiendo. Entonces me quedó menos masa 1 por B1 dividido menos masa 2 por B2 igual a la tangente de alfa. Hacemos tangente a la menos 1 de eso y nos da el ángulo con el que se estaba, el ángulo que necesitábamos de referencia para ahora poder calcular cuánto vale la masa 3, ¿sí? Acá volví a donde había despejado cuánto valía la masa 3. Puedo usar esta ecuación y calcular directamente cuánto vale la masa 3. El problema pedía cuánto era la masa total. La masa total es 80 kilogramos. No usamos en la resolución de este problema la... eh, acá estaríamos usando la velocidad 3. Yo creo que debe haber una forma bastante más sencilla de calcularla. Si ustedes la encuentran, me dicen y corroboren también que en la manera en la que lo calculen, si no lo hacen así por sustitución y con este planteo, también les dé 80 kilogramos la masa total. Ahí me dicen y me escriben si encuentran una forma. Bueno, ese era, ¿qué tipo de choque era? Un choque explosivo, ¿sí? Porque justamente decía que se dinamitaba una roca. El ejercicio 6 es para que trabajemos con impulso. Dice, se lanza una pelota de béisbol, baseball, a una velocidad de 2 metros por segundo, siguiendo una trayectoria horizontal hacia el bateador. El bateador batea la pelota, que vuelve por el mismo camino que antes, con una velocidad de 5 metros sobre segundo. La masa de la pelota es de 140 gramos. ¿Cuál es la fuerza media ejercida por el bate? Si el tiempo de contacto entre él y la pelota es de 0,01 segundos. Ojo acá con los signos, ¿sí? Hay que igual, a pesar de que capaz que parece fácil y sencillo, hay que hacer el gráfico, poner los valores y corroborar los signos. En la situación antes tenemos la pelota yendo hacia la derecha, la puse en este caso. La situación después está la pelota yendo por el mismo camino, pero con el sentido contrario. Entonces, si yo veo la velocidad antes es igual a 2,5 metros sobre segundo, las masas en ambos casos son 140 gramos, y la velocidad después es menos 5 metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio nos da el delta T y nos pregunta cuál es la fuerza media. J, el impulso, es igual a la variación del momento lineal. Entonces, si al P antes le sumamos J, nos queda el P después. Sería. La fuerza media es igual a... eh, la podríamos despejar si el delta T lo pasamos dividiendo. Hacemos delta P sobre delta T. Nos queda la fuerza media. Entonces, la fuerza media nos quedaría la masa por la variación de velocidad dividido el delta T. La variación de velocidad tengo que ponerla final menos inicial. Entonces sería menos 5 metros sobre segundo menos 2,5 metros sobre segundo. ¿Sí? Final menos inicial. Siempre los delta de final menos inicial. Teniendo en cuenta eso, directamente hacemos la resolución. Fíjense que eh, yo calculé la fuerza media sin pasarlo
a kilogramo a la unidad del sistema internacional para que me quede Newton. Entonces, me quedo 140 por menos 5 metros sobre segundo menos 2,5 metros sobre segundo. Este término del delta B sería menos 7 metros sobre segundo, si hacemos esta resta, dividido 0,01 segundos. Si hacemos esa cuenta, nos da menos 105.000 gramos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Y ahora, si yo le quiero ver Newton, lo puedo a este término multiplicar por el factor de conversión. 1 kilogramo son 1000 gramos, entonces acá se me va a ir gramo con gramo y me va a quedar que estos son 105 y ahí me quedó kilogramo metro sobre segundo cuadrado, que eso es Newton, ¿sí? Entonces la fuerza media que se hizo es de menos 105 newton. ¿Y qué significa? Si vale menos 105 newton, que es una fuerza de módulo 105 y que iba en el sentido de la velocidad después o que iba en el sentido contrario a eh, la velocidad inicial que tenía la pelota, ¿sí? O que iba hacia la izquierda, si yo ya hice un esquemita y todo, sería directamente decir, va hacia la izquierda, ¿sí? Realizó una fuerza media de 105 newton en el sentido contrario al que venía la pelota. Si hicieran el esquemita pueden decir hacia la izquierda. Bueno, eso, con eso estaríamos para la parte de hoy. Me va a quedar hacer ahora la parte de movimiento circular, que la voy a tratar de hacer lo antes posible.